Estamos con Pilar Gómez Bahamonde, directora del Centro de Estudios Lebaniegos, aquí en Potes. Muy buenos días, Pilar. Muy buenos días, Muchísimas Cristina. gracias por habernos atendido en unos días en los que estaréis a tope porque son las fiestas de la Cruz en Potes, porque se cierra también esta bula papal, así que me imagino que haya más gente que nunca, ¿no?, en el pueblo. Pues sí, la verdad que da gusto ver todos los preparativos del ayuntamiento, del recurso del gobierno, y ahora mismo en el monasterio también es una vorágine porque están esperando, creo que son 5 obispos, el nuncio papal, como sabemos, entonces va a ser un acontecimiento muy importante, no puede ser de otra manera. El Centro de Estudios Lebaniegos, para quien no haya estado nunca, en concreto, ¿dónde se ubica dentro de la villa de Potes? Estamos en la Plaza de la Independencia, justo detrás del Parque Jesús de Monasterio, junto a la iglesia grande, la iglesia parroquial. Esta iglesia en la que estamos, el Centro de Estudios Lebaniegos, es un BIC, es un monumento. Lo califican ya como monumento en el año 2000 y en el año 2005 ya se inaugura con su actividad como Centro de Estudios Lebaniegos. ¿Qué es en concreto un centro de estudios lebaniegos? Bueno, este es un edificio multidisciplinar porque tenemos un apartado para nuevas tecnologías donde se realizan cursos de informática para reducir la brecha digital entre, ya sabes, las zonas rurales, que no es lo mismo, el tiempo es diferente que en las ciudades, y los colectivos más desfavorecidos, pues amas de casa, discapacitados. Es una labor social bastante importante. Y luego, por otro lado, acogemos la exposición permanente de beatos de Líbana facsimilizados más grande del mundo, que sé que suena un poco paradójico aquí en Potes entre 4 peñas, pero bueno, aquí entre 4 peñas empezó Beato de Líbana también con su comentario al Apocalipsis de San Juan y vamos, no la tiene la Biblioteca Nacional. Nos visitan paleógrafos, codicólogos. Luego veremos esa colección, entraremos dentro del centro de estudios, pero me gustaría preguntarte también, Pilar, ¿por qué se decide abrir un centro de estudios? Has hablado que se inauguró en 2005. ¿Cómo fueron esos preparativos hasta que se inauguró y por qué se decide abrir este centro? Bueno, pues porque yo entiendo que una comarca como la lebaniega, con tanto acervo histórico, tanto patrimonio arquitectónico religioso, tendría que tener, de hecho tiene ahora, un referente cultural solo comparable con la magnitud del paisaje que tenemos. Es decir, uno llega a Fuente D y se encuentra el Farallón de los Picos, un circo glaciar de 800 metros de verticalidad, espectacular, a capricho natural, pero es que no se le puede hacer de menos el patrimonio arquitectónico religioso que tiene. Es algo como si fuese una simbiosis desde el primer momento de la edificación, allá por el siglo VII, VIII, en fin. Si te parece, Pilar, entramos ya en el centro de estudios y me gustaría que nos contases, cuando acude la gente a este centro de estudios, por dónde les empezáis a explicar toda esta colección. Bueno, pues esta es precisamente la puerta principal, que era la puerta de la iglesia de San Vicente, la antigua iglesia de San Vicente. Como veis, es del gótico tardío, del siglo XIV. Es un gótico pues pobre, no es un gótico magnífico, dada la característica de que estamos en una zona de montaña y que el mecenazgo no era un mecenazgo tampoco, por eso es mampostería. No hay grandes sillerías en la construcción. Y se les indica, esta exposición es autoguiada, se les indica dónde están los códices y que por medio de guantes, como vemos en la cartela, el visitante puede hojearlos con mucha delicadeza. Normalmente la gente tiene, porque nos preguntan, ¡ay, qué pena! Porque claro, son facsímiles y no tenéis, nos da... Pues no, porque es una exposición eminentemente didáctica, se trata de difundir a través de un facsímil, costoso si es verdad, un concepto y una tradición literaria, es que se puede decir el primer libro español, porque que no en español, pero sí el primero de lo que se conoce como el incipiente reino cristiano y español, ¿no?, por ende. Y como te decía, hay algunos que les infunde tal respeto el códice en sí que no lo tocan. O sea, la gente es tremendamente respetuosa cuando ven un códice o un pseudocódice delante. También eso implica que este centro de estudios es diferente, ¿no?, a otros lugares que podemos ver con colecciones donde normalmente están incluso cubiertos con cristales para que no se toquen. Sí, efectivamente, todos hemos visitado centros bibliográficos, las Edades del Hombre, que es magnífico despliegue expositivo, pero a fin de cuentas uno se vuelve a casa sin haber tocado lo que es un símil de un pergamino, y es que el concepto de papel a pergamino cambia muchísimo en el peso de la obra en sí
por supuesto, pero también en las texturas. Hay que recordar que el papel no llega a Europa hasta 1280 y estamos aquí hablando de códices que se realizaron los más cercanos que tenemos. Ahí hay un fragmento, la apertura del quinto sello, que es del siglo IX, o sea, de lo que se conserva de Beato de Liébana, que como sabemos ese primigenio códice no llega hasta nuestros días. ¿Dónde estaban estos códices antes de que se ubicasen todos de manera conjunta en esta colección? Se han ido adquiriendo, el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ha ido adquiriendo sucesivamente a medida que se iban facsimilizando, porque no todos los beatos originales estaban facsimilizados, entonces algunos han llevado más tiempo que otros y se han ido, como te decía, se han ido compilando hasta formar una colección en un principio de unos 10, 11, 16 y ahora, sin embargo, pues ya tenemos 21. Se está pendiente de recibir también el Beato de Ginebra, que ha aparecido recientemente en la biblioteca de su epónimo. Bien. Nos ibas a enseñar este en concreto, ¿por qué motivo? Bueno, este es un encargo regio, un encargo de un rey, el rey Fernando I, para él y para su esposa, doña Sancha, y lo encargan a los monjes del monasterio de San Isidoro de León. Y como veis, está miniado en oro y plata. Aquí vemos el alfa, ¿sí? El principio, ego sum, alfa et omega. Vemos la omega en la mano de Jesús, vemos el nimbo crucífero y fijaos en la filigrana de oro que tiene por encima. Esto hay que pensar, hay que recordar que hay que retrotraerse en el tiempo y esto es con una pluma de ave, con la penna que se llamaba. La labor de miniaturista, la labor del copista es algo impresionante. De hecho, Dominico y Munio, los que minian el Beato de Silos, de Santo Domingo de Silos, recuerdan, tú lector, que ahora pasas tu dedo sobre estos renglones, tienes que recordar, o te comunicamos para que sepas que si estropeas este texto serás como el pedrisco que arruina una cosecha, que tanta salud y tanto sudor nos ha costado realizar. Este es uno de los más destacados, sí, pero sí. Hay más. Sí, bueno, este que es el beato que se realiza en el 1072 en la Gascuña francesa. Digo se realiza porque vamos a ver, Beato de Liébana escribe su comentario en el monasterio de Santo Toribio y tiene una red desarrollada a través de los siglos de copistas que van haciendo que su mensaje se difunda, ¿sí? Entonces, esto es una copia realizada en la Gascuña francesa, en Saint-Sever-sur-l'Adour. Y fijaos que este es el primer beato que se conserva, que tiene la palabra Cantabria, vemos ahí. Es el primer vestigio de Cantabria en un mapa mundi. Veis que la tierra es plana como una pizza, el concepto del mundo que tenían. Y aquí ya estamos en el siglo XI, fijaos que pone Guasconia, Astures, los Astures, Galicia, el Mar Rojo. Es la primera vez que aparece Cantabria, tal cual. En un mapa mundi. Nos decías antes, Pilar, que a la gente parece que le cuesta, ¿no?, tocarlos por esa cosa de que se puedan dañar. Sí. Pero quien se atreve a hacerlo, ¿qué es lo que destaca cuando sale del centro? Normalmente se quedan maravillados de las miniaturas, por las imágenes que ven. Prácticamente todos quieren saber más y preguntan casi siempre cuánto tiempo tarda en realizarse un códice así. Pues claro, cuando les explicas que son entre 5 y 10 años, se quedan todos pues pasmados, abrumados, porque realmente la labor era impresionante. Antes de hablar del tema peregrinaje, del tema turistas, no sé si hay algún otro códice que tú destacarías dentro de toda esta colección. A mí me gustaría enseñaros este, que es uno de mis favoritos, que es el Beato de Gerona, es decir, un Beato de Liébana copiado en Gerona, ¿sí? Fijaos cómo está gastado, estamos viendo el facsímil, está a imagen y semejanza de ese original que está en Gerona, por supuesto. Veis cómo está gastado el folio de pergamino, porque nos indica cómo se pasaban las hojas. Este concepto de papel que tenemos todos desde niños, nos olvidamos de él. Aquí vemos el alfa, la omega, vemos la recreación de la cruz de la Victoria, la cruz de Pelayo, portándola al Cordero de Dios. Cualquier persona educada en un catecismo, por pocos años que hayas estado, tienes un montón de imágenes alusivas a aquello que tú sabes, sin tener que leer nada. En este sentido, Beato cumplió muy bien su cometido, que le decía Eterio, recordamos, tenemos que conseguir que nadie necesite de otro para entender, de ahí que mete las miniaturas
miniaturas junto con los textos. Estamos hablando del siglo VIII. Fijaos con qué delicadeza este miniaturista, que es esta miniatura